Continuamos con más hormiguero acá en la ciudad de Necochea, pero en el universo web, en todo el planeta Tierra, www.comunicarltda.com.ar. Y esos placeres que tiene la radio son, por ejemplo, ponerse a charlar o tener la posibilidad de entrevistar a alguien que de rock sabe y mucho, a alguien que forma parte ya de nuestro rock nacional. Hablamos del señor Alfredo Rosso, periodista argentino, conocido y escuchado y leído por muchos de todos nosotros. Lo tenemos del otro lado del teléfono, así que estamos más que contentos con eso. Alfredo, buenas noches, acá te saludan las hormigas desde Necochea. Bueno, ¿cómo están, hormigas? ¿Cómo andan? Hola, Alfredo. Todo bajo control acá en la ciudad de Necochea, esperando que no caiga una tormenta que aparentemente puede traer mucha agua, pero estamos viendo a ver qué pasa con el clima. Bueno, después la mandan para acá, así que... Para que baje un poco, ¿no? ¿Estás en Capital? Sí. Sí, debe estar caldeado el asunto por allá. Hace un calorazo, sí. Alfredo, la idea era un poco charlar acerca de rock y que, bueno, también está tocando el Indio en breve, se cumplieron 30 años de octubre el año pasado. Sos un tipo que desde el Expreso Imaginario a esta parte has escrito muchísimo, te has codiado con mucha gente y te reconocen también muchos. ¿Qué nos podés contar un poco de cómo ves hoy la escena rock acá en la Argentina primero y después, si querés, nos expandimos un poco por el mundo? Yo la veo personalmente muy bien, la veo muy creativa, con muchos exponentes nuevos que están hablando el idioma del siglo XXI en sus letras y en su música, pero quiero hacer la salvedad que toda esta gran cantidad de música que está ocurriendo no tiene un reflejo fehaciente en los canales de aire o en las radios de mayor circulación, por lo menos de Buenos Aires, claro, sino que está pasando un poco en el underground, como fue siempre, ¿no? Porque la gente quizás más joven piensa que fue distinto en la época de los grupos clásicos, ¿no? De Almendra, de Manal, de Los Gatos, de los propios Redondos o de Soda, y en realidad no era así. En realidad el rock argentino tardó mucho en llegar a las radios masivas o a la televisión, y siempre llegaron determinados grupos. Entonces hoy en día hay un movimiento que tiene innumerable cantidad de artistas, tanto grupos como solistas, tanto masculinos como femeninos, que están sucediendo por lo menos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en La Plata, en Córdoba, en Mendoza, en Rosario, en Tucumán. Yo creo que en todas las ciudades debe haber también en Necochea una movida importante. Es decir, sí, lo que está pasando es una revolución lógica, una revolución que tiene que ver con la creatividad de los artistas por un lado, cosa indispensable, y también con las nuevas tecnologías que permiten que una banda pueda grabar su música y darla a conocer, ya ni siquiera a veces con formato físico, ¿no? Claro. A veces simplemente por internet o vía YouTube o como fuere. Yo prefiero, por supuesto, que exista un testimonio de formato físico, pero tiene que ver con la manera de sentir la música de mi generación, quizás, ¿no? Sin duda. Pero veo con muy buenos ojos y con muy buenos oídos que estamos en un gran momento artístico. Y lo mismo está pasando en buena parte del mundo. Veo una escena muy saludable en Gran Bretaña en este momento. Estados Unidos, donde el rock había dejado de ser una fuerza tan poderosa en los últimos años, le ha pasado un poco lo que le pasó a principios de los 60. Ha vuelto a tener fortaleza de la mano del folk. O sea, hay una movida de neo-folk, lo que se llama americana, que ha revigorizado los contenidos de la música rock en Estados Unidos. También hay una movida muy saludable en Canadá y en Australia. O sea que estamos hablando de países que en buena parte de toda esta movida han sido centrales al rock, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como nuestro propio país, en lo que hace rock en español, donde en el siglo XXI el rock sigue teniendo una importancia realmente destacable. Alfredo, a propósito de esto, vos mencionaste, bueno, música o que se está adecuando a estilo siglo XXI y hablabas de las nuevas tecnologías que también corren y que están formando parte, creo, también de esta nueva escena siglo XXI, o por lo menos cómo la consumimos nosotros. Y vos venís del Expreso Imaginario, por ejemplo, y te pregunto por la prensa rock en aquel momento y cómo ves la prensa rock hoy, que también en todo esto que vos mencionabas creo que se vislumbra o se deja entrever que también la prensa ha tomado un lugar en la escena rock que no tenía en aquellos tiempos. Mirá, yo veo sitios de internet que son muy inquietos y que están buscando la forma siempre de hablar de las cosas que suceden y que no se plantean límites. Cito uno que es mi favorito, que es indiehoy.com, ¿sí?, que siempre da a conocer las nuevas bandas tanto de Argentina como del mundo, pero
te cito uno simplemente por vago, pero hay un montón, y me parece bárbaro que existan nuevos sitios periodísticos. Lo que existe hoy en día es la facilidad del dato inmediato. Claro. Eso es una ventaja, en cierta manera. Si está bien utilizada es muy útil porque te ahorra tiempo. Lo que es importante muchas veces es cotejar la información, porque no toda la información que circula por las redes es fidedigna, ¿no? A veces hay errores que en general yo no he visto errores así garrafales, groserísimos, pero a veces hay confusiones, hay personajes que se confunden con otros, en fin, hay situaciones donde vale la pena por lo menos tener más de una fuente. Antiguamente, en la época de Expresso que vos citás, la información estaba, siempre estuvo, si uno se preocupaba por conseguirla. Lo que pasa es que a veces preparar una nota de un artista no tan conocido, te pongo por caso, no sé, el inglés Graham Bond, te podía llevar un par de meses porque tenías que reunir información de varios lados, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hoy en día, qué sé yo, de repente hay un sitio de Graham Bond oficial, hay otro extraoficial, está Wikipedia, está All Music Guide, en fin, hay muchas ayudas. Pero yo siempre creo que el factor humano es lo que decide finalmente el cariz que va tomando una nota. Porque vos podés hacer mucho cut and paste, pero si no se nota tu intervención queda como una nota fría, como un informe, claro. Simplemente como un informe que, digamos, textual, ¿no? Más enciclopédico que emocional. Y yo creo que el componente emocional en una nota tiene mucho que ver. Porque en última instancia, ¿para qué haces una nota de un músico? Generalmente uno hace una nota porque espera desatar un sano compinchismo en el oyente o en el lector. O sea, de último, la actitud es, mira qué interesante es esto, compartámoslo, ¿no? Okay. Entonces, si tu actitud al escribir o al hablar por radio es una actitud fría, es una actitud medio indiferente, como de un trabajo que tuviste que hacer, ¿no? Eso se nota del otro lado del micrófono, del otro lado, o del otro lado del papel, o del otro lado de la pantalla. El receptor lo nota y pasa a otra cosa. Entonces yo creo que el rol del periodismo no ha cambiado tanto en cuanto a lo que debería ser su misión, que es tener curiosidad y tener pasión. Esos dos elementos, la curiosidad y la pasión, me parece que son imprescindibles. Estaba pensando en todo lo que decías, Charlie, te saluda acá parte del equipo de las unidades. Hola. Alfredo, un placer y muchas gracias por atendernos. Te quería hacer por ahí una pregunta un poco puntual, tal vez, acerca de, hoy hablabas del rock en Estados Unidos, por ejemplo, ¿y qué te pareció la vuelta o el disco nuevo de Iggy Pop y la troupe de músicos que lo acompañó? Mira, yo tuve una de las revelaciones del 2016. ¿Lo habrás visto en vivo, tal vez? No, sí fue una cosa impresionante. Ahí en Buenos Aires, ¿no? Incluso en algún momento dado hizo subir a la gente al escenario y casi se le va un poco de las manos, ¿no? Porque había algunos que hicieron bastante bardo ahí arriba, pero el tipo después lo fue piloteando. ¿Cómo fue el desempeño en vivo? O sea, ¿te gusta? ¿Te pareció...? Sí, me pareció que él salió a demostrar que puede hacer un recital de 2 horas y media, tocar tanto los clásicos como los nuevos temas, ponerle pasión, ponerle onda, pero también ponerle sapiencia, porque la banda que lo acompañó tenía con qué, ¿no? Claro, sí. Para mí fue una lección de rock and roll de un tipo que tiene mucho para decir todavía y que sigue repitiendo, sigue recorriendo el material de la vieja época que sigue siendo absolutamente vigente, ¿no? Sí. Me voy a centrar en un tema de los tantos que tocó, que es 1969, cuando él compone ese tema, dice, un nuevo año para vos y para mí, un nuevo año sin nada para hacer, ¿no? Esa sensación de abulia, de aburrimiento, de falta de objetivos que mucha gente siente, bueno, puede repetirse en cualquier momento. Y lo bueno de estas canciones es que a la gente que siente esas sensaciones las hace sentir menos solas y quizá les da parte del antídoto que necesitan para movilizarse y para encontrarle un sentido a ese año que comienza, y por extensión a sus vidas, ¿no? Parece así demasiado ambicioso que una canción pueda hacer todo eso, pero por lo menos puede orientarte en el buen camino. Y lo sabe hacer muy bien. Y vos lo sabés por ahí con esas palabras describir muy bien.
realmente. Alfredo, hablando de gente que se puede situar y puede seguir reproduciendo arte, produciendo, mejor dicho, no reproduciendo, produciendo, acá en la Argentina también tenemos a Los Redondos y tenemos al Indio, que en la actualidad también se está convirtiendo como que de alguna manera en un artista argentino de una talla realmente muy, pero muy alta. Te pregunto un poco por qué fueron los 30 años que se cumplieron del disco Octubre y qué significa ese disco también en la escena argentina de rock. Octubre es un disco muy importante en más de un aspecto, ¿no? Los 80s en la Argentina fueron una época donde pasaron muchas cosas. Para empezar, volvió la democracia en el 83, pero desde hacía un par de años antes ya se sentía como el clima de retorno de las libertades y el clima del éxodo de los militares, ¿no? Pero también sucedió Malvinas, que fue una tragedia terrible, ¿no? Porque, bueno, fue algo muy crudo es estar en guerra, no es chiste. Y para los que vivimos la situación, estando ahí, ni hablemos de los que tuvieron que ir a pelear, fue una crisis muy dura. Con el retorno de la democracia, bueno, había dos países en pugna, el país que quería seguir con las viejas alternativas autoritarias y el país que quería descubrir un nuevo rumbo, y todo eso se podía palpar en la calle. Y la democracia fue adquiriendo fuerza poco a poco. Al principio era frágil, hubo azonadas, hubo levantamientos, hubo crisis económicas y sociales. Y yo hago toda esta descripción de las circunstancias de esos años para comprender un poco la esencia de Octubre, porque desde el punto de vista de la música, es una música abigarrada, es una música pasional, es una música en algunos momentos claustrofóbica, y me parece que está en consonancia con el espíritu de las letras. Si ustedes analizan un poquitito Octubre, en un momento dado el Indio Solari dice, un último secuestro no, el de tu estado de ánimo no. O sea, se han llevado a mucha gente, se han llevado muchas cosas que no te lleven lo último que es tu estado de ánimo. Porque el estado de ánimo de la gente estaba fluctuante. Por un lado estaba el optimismo por la nueva libertad que había traído el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, pero que habíamos conquistado todos los ciudadanos. Y por el otro lado estaba el temor por el futuro. Entonces se daban esas dos situaciones. Entonces el Indio abogaba porque no se lleven el estado de ánimo de la gente. Por otro lado, en un plano más internacional, las letras citaban un poco la situación de Guerra Fría que se vivía. Y fíjense ustedes qué cíclico que es el planeta y la historia de la humanidad, ¿no? Porque ahora volvemos. Si ustedes analizan un poquitito la situación internacional, se vuelve a vivir una situación así de incertidumbre, como de una guerra fría, donde los principales protagonistas parecen ser en última instancia casi los mismos, solo que hay más frentes en esa guerra fría. Y en algunos lados la guerra está muy caliente, como Medio Oriente. Entonces, cuando el Indio habla de la flaca gimnasta soviética, me recuerda un poquitito que en aquel momento el tema de la Guerra Fría se dirimió en las Olimpiadas también, donde las potencias no fueron a la Olimpiada del otro en protesta, ¿no? Sí. Y yo no estoy diciendo que sea el único significado de una canción, porque siempre hay mucho más para leer adentro de una letra, ni hablemos de la letra del Indio Solari. Sí. Pero ese es uno de los elementos que está presente en Música para Pastillas, por ejemplo. También el tema de la multimedia, que empieza a ser muy importante en la segunda mitad de los 80s. Ya teníamos música por televisión porque habían aparecido canales como MTV, después iba a aparecer Match Music, Music 21 y todo eso, y la música ya adquiría, se podía ver, no solo escuchar. La televisión era en colores, la televisión empezaba a gobernar nuestras vidas, a transformarse en un tirano. Y fíjense ustedes el título de la canción que está en Octubre, Divina TV Führer. Sí, tremendo. Al mismo tiempo, un año antes, Soda había grabado un tema que se llamaba Sobredosis de TV, con lo cual vemos cómo, hasta qué punto el Indio y Gustavo Cerati tenían una percepción de la realidad bastante parecida en última instancia, negando un poco esas absurdas rivalidades que le inventó la gente, ¿no? Cierta parte de la gente. Sin duda. Entonces, Octubre es importante porque es un reflejo muy fidedigno del momento social, del momento cultural, del momento político, y además, desde el punto de vista estrictamente artístico, es un discazo. Es
el punto final de una banda, de una formación de Los Redondos que supo ser gloriosa, ¿no? O sea, con Sky y con Tito Fargo en las guitarras, con el Semilla en el bajo, con el Indio cantando, con Willy Crook en el saxo y con el Piojo Ábalos en la batería. Claro. Tremenda formación, y la formación que vino después también fue muy buena, pero lo que quiero decir es que este disco cierra una etapa en cierta forma, ¿no? Y lo cierra gloriosamente. Alfredo, y en la actualidad sos seguidor tal vez del Indio, de su música, de sus recitales, has tenido oportunidad de verlo. Mira, yo no lo vi en vivo como solista, pero sigo sus discos con pasión, los analizo, los paso mucho por radio, me meto en la fenomenología de las canciones, y yo creo que no ha perdido nada de ese filo analítico y de esa percepción de lo que tiene a su alrededor, ¿no? Con el paso del tiempo. Y yo creo que de alguna forma que también se ha metido más en los terrenos de experimentación con la electrónica, que ya estaban ahí latentes en los últimos discos de Los Redondos, ¿no? Por ejemplo, en el último Bondi a Finisterre, sí, claramente. Ya se veía un poco esta transición. Y también me alegra ver que Sky encontró una voz propia también. O sea, encontró un idioma propio en su música. Y hoy en día incluso se está dando el fenómeno de la reunión de los otros ex integrantes de Los Redonditos, como pasó hace muy poquito en el Niceto Club, y son fuerzas realmente muy importantes, ¿no? Sergio Dawi para mí es un gran creador, el Semilla Bucchiarelli es un artista plástico, además de músico, o sea que yo creo que, bueno, que ese grupo dio algo para la cultura y el arte argentino muy importante, ¿no? Alfredo, sin duda, bueno, todo esto que mencionás, los artistas que han conformado Patricio Rey Redonditos, y ahora hablábamos un poco del Indio, y la semana que viene está cumpliendo años el Indio, y también en marzo toca ahora en Olavarría, lugar también que con Los Redondos fue todo un tema cuando no pudieron tocar en Olavarría y aquella conferencia de prensa famosa, y te pregunto, ¿qué lugar crees que va a terminar ocupando, que ocupa el Indio en el rock argentino y en la música casi popular ya argentina, porque creo que trasciende un poco también ya la barrera del rock, el Indio? ¿Qué lugar te merece o que vos consideres que puede llegar a ocupar el Indio? Mira, yo creo que los grandes creadores, los que se meten en el alma de la gente, trascienden la disciplina específica. O sea, nosotros podemos hablar del Indio como un gran letrista, como un gran cantante, como un gran compositor también, porque él siempre dice que él no hace solamente las letras, cosa que es muy obvia cuando escuchas los 4 discos de él, sí. Pero también en la época de Los Redondos las creaciones eran mancomunadas, ¿no? Y estoy seguro que además de los 2 que firmaban las canciones también había aporte de los demás músicos, pero a donde quiero llegar es a que más allá de lo estrictamente artístico y musical, ustedes tienen que considerar que Los Redondos son un símbolo de pertenencia para más de una generación a esta altura del partido, y se vuelven hipermasivos en un momento de gran crisis en nuestro país, que fueron los años 90, coinciden con un cambio de estatura de la banda, que pasa de ser muy popular a ser ecuménica, por lo menos en lo que hace a la geografía de nuestro país. Pues ese seguimiento masivo lo hereda más que nada el Indio Solari en su etapa solista, hasta el punto de llevar, no sé, creo que la última vez en Mendoza fueron 160.000 personas. Sí, una locura. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Pasa solamente porque toca rock and roll? No. Yo pienso que pasa porque de alguna manera es un poco el depositario de los anhelos, de las expectativas y de toda una forma de vivir de la gente que no quiere ser, considerada como espectadores de su propia vida, y eso se vio claramente cuando Los Redondos en su última etapa se vuelven hipermasivos. Era una etapa donde la Argentina supuestamente quería entrar en un primer mundo por la ventana, pero dejando afuera a buena parte de su población, y mucha de esa población eran jóvenes. Y esos jóvenes desclasados encontraron en Los Redondos una especie de estado dentro de otro, que eso es algo muy fuerte, encontraron un refugio. Había un tema de los Rolling Stones que decía "Gimme Shelter", bueno, de alguna forma ese pedido flotaba en el aire, dennos refugio. Los Redondos fueron refugio para toda esa gente. Si no, ¿cómo nos explicamos que 30.000, 40.000 personas se desplacen
de una ciudad a otra, de varias ciudades a otra para verlos. En aquel momento la banda y en este momento el Indio. ¿Es solamente por la música? A mí me parece que no. A mí me parece que se está buscando un ritual compartido que dé vida, porque aún los detractores, aún la gente que siempre le busca las 5 patas al gato y que está muy contenta de poder reportar algún escándalo o alguna cosa que le puedan atribuir a los jóvenes, ¿viste? Porque en la Argentina muchas veces ha habido una sospechoso deportación de juventud. Aún esa gente ha tenido que reconocer que los recitales del Indio son pacíficos y que la gente la pasa bien y que se siente una sensación de unidad. Entonces, ¿cómo vamos a recordar al Indio? Era la pregunta, y yo creo que lo vamos a recordar como un referente muy importante de nuestra cultura, pero también de nuestra sociedad. Trascendiendo, eso que vos decías cuando arrancaste, ¿no? Trascendiendo trascendiendo fronteras, barreras y, ni que hablar en Argentina, las clases, ¿no? Que también está tan en boga la cuestión y este ritual que vos mencionás, donde aparecen y nos cruzamos todos y todas. Sí, y además una palabra que a mí se me da vueltas en la cabeza, integridad. Yo creo que lo vamos a recordar como un tipo íntegro, como un tipo que vivió de acuerdo a sus convicciones y que las compartió con mucha gente. Pero no quisiera hablar de él en pasado. No, por supuesto. Mucho para darnos. Sí, no, por supuesto. Espero que lo pueda lograr a pesar de los problemas que son de conocimiento público. Yo creo que yo siempre soy un tipo optimista, veo el vaso medio lleno. Ojalá que tengamos Indio para rato. Ojalá. Bueno, estamos acá en El Hormiguero hablando con el gran periodista de rock, sobre todo Alfredo Rosso. Te he escuchado esta semana, por ejemplo, con El Oso Enmascarado en Radio Rana, haciendo una excelente selección de música de Jim Morrison o algunos covers, algo así. Sí, se trataba de, bueno, también de recordar una banda muy importante de los 60 y de un personaje como Jim Morrison y su grupo The Doors, no su grupo, el grupo que él de alguna forma encabezada, porque yo siempre pienso que no era Jim Morrison y 3 más, sino que cada uno de los integrantes de los Doors era muy importante. Entonces el fundamento de la columna que hice hace un par de días fue justamente cómo percibió muchos de los artistas que vinieron después la música de los Doors. Por eso pasé ejemplos de Echo and the Bunnymen, de The Cure, sí, sin duda Patti Smith, los Doors han volado más de una cabeza, pero sin ninguna duda. También te podemos escuchar en la Casa del Rock Naciente por la misma radio, ¿no? Los fines de semana. Sí, estoy los sábados y los domingos de 8 a 10 de la mañana. Y tengo un par de espacios más los viernes con mi colega y amigo Claudio Kleiman, también músico. ¿Músico? También no porque ¿qué toca yo el sea hombre? músico, sino también porque en los últimos años ha desarrollado más y más esa faceta que siempre tuvo latente. Toca el piano, ¿no? No, toca la guitarra, la canta. guitarra. Y tiene un disco prácticamente listo. Mirá. Que los va a sorprender. Muy bien, bueno, estaremos parando la oreja. A propósito de parar la oreja, te quería preguntar como última, y ya para no robarte más tiempo, acerca de por ahí la escena local, a dónde vos estás parando la oreja o qué podrías por ahí señalarnos o decir, bueno, mira, esto me está interesando. Mirá, estoy muy gratamente sorprendido con un par de cantautoras que este año escuché muchísimo, el año que pasó, ¿no? Marina Fajes es una de ellas, con un gran disco que se llama Dibujo de Rayo, y la otra es Cam Beskin, que tiene un disco que también estuvo dando vueltas muchas veces en mis programas, Enamorar o Morir. Y hay una banda que desde hace por lo menos 2 años vengo siguiendo firmemente, que son Los Espíritus. Buena banda. Sí, que tienen 2 discos, Los Espíritus, y bueno, me he olvidado el título del segundo en este momento. ¿Cómo suele decir? Gratitud, me sale. Gratitud. Muchas gracias por estuvieron por acá hace unos meses tocando. Sí, suenan muy lindos Los Espíritus. Y también es muy lindo el disco de Maxi Prieto, solista, que tiene su nombre en la ventana, Prieto. Sí. Esas son cosas que me gustan mucho en este momento. Pero están saliendo un montón de discos espectaculares, y lo lindo es también ver cómo artistas tradicionales siguen vigentes en forma potente, ¿no? El último disco de David Lebón, por ejemplo, el disco de covers de la Mississippi, honrando al rock nacional, un proyecto maravilloso como es Rock Argentino en Estado Sinfónico, que armó un músico argentino que vive en España, Gustavo Gregorio, con clásicos del rock nacional. Mira. Pero
Por sobre todas las cosas me gusta mucho en este momento la convivencia de las generaciones. Me parece que eso está pasando un poco más y me encanta la idea de que los músicos no vean a los que vinieron antes como, ¿cómo decirlo?, como rivales, sino que piensen que todo es un continuum, que es el rock realmente es como una cadena cuyos eslabones se van uniendo a través del convivir tiempo. Perfectamente. Absolutamente. Alfredo, te agradecemos, han sido casi media hora para El Hormiguero, alucinante, así que te mandamos un abrazo muy grande acá desde Necochea, te seguiremos leyendo y escuchando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por y favor. que tengan un gran año. Gracias. Igualmente. Alfredo. Un maestro. Hasta pronto. Muchísimas Adiós. gracias. Alfredo Rosso en El Hormiguero Radio, acá en la 105.1 Grosso, FM Cooperativa. Total. Estaba para el chiste, pero íbamos a pensar que Sí. no lo íbamos a decir. No, Alfredo no. Rosso, qué grosso, pero se presta. La verdad que se presta bastante para el chiste y creo que este momento es para escuchar un poco de música. Algo, Hormiga Mario. Sí, no, muy interesante. Simplemente ahí, muy interesante escuchar ahí.